Bueno, buenas noches para todos. Supongo que alguno más va a llegar, pero vamos a ir comenzando con algunas cuestiones. Hoy vamos a tratar de terminar toda esta parte que se llama pedagogía crítica y les estaría subiendo un texto para la próxima clase, que va a ser el 22. Estamos en la mitad de septiembre. El tiempo se va con mucha rapidez y esto me está asustando. Vamos a dejar por ahí las dos clases últimas o alguna cosa así. Vamos a tratar de hacer un simulacro de final. En algún momento, en diciembre o en febrero, en marzo, quiero decir, les tendré que tomar los exámenes finales para aquellos que decidan presentarse. Y los que no, bueno, quedarán para más adelante, y más adelante, qué sé yo, quizás esto se resuelva de una manera presencial. Pero por ahora la modalidad para diciembre todo parece indicar que va a ser esta. Entonces tengo que ver, a ver cómo les tomo este examen, porque si son hasta 10 personas, hacemos un escrito y no hay ningún problema, porque estaría siendo fácil. Ahora, si tengo, qué sé yo, 20 personas en un solo día, ya el examen tendría que ser mediante esta modalidad. En esta modalidad, o sea, o en la escrita, de toda manera lo vamos a practicar. Vamos a practicar cómo van a ser para dar el final. Bien, ¿y cómo vamos a realizar esta práctica? De la siguiente manera. Ustedes ya hicieron un trabajo de mapa conceptual donde conectaron los conceptos más importantes vistos en la primera parte. Bien, lo que yo necesito que ustedes hagan es que articulen un discurso, un relato, teniendo en la mano el mapa conceptual. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes vean palabras sueltas y puedan, a partir de estas palabras sueltas, dar cuenta del contenido que han visto en esta materia en la primera parte. Supongo que en los próximos días voy a estar corrigiendo algo. Lo voy a tener que hacer, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y se los estaría enviando de vuelta. La idea es que si va a ser oral, tienen que ocupar por lo menos 8 minutos. Tienen que producir un discurso de 8 minutos. Practíquenlo, practíquenlo. Agarren su mapa conceptual, lo miran, se ponen frente al espejo del baño, cierren la puerta, y hablen y explíquenle al espejo qué es lo que están viendo en ese mapa conceptual y cómo se relacionan todas esas cosas. Y si esto fuese escrito, van a tener una dinámica más o menos parecida. Ya no 8 minutos, pero sí el desarrollo esperable de esas hojas de cuaderno que ustedes tienen es por lo menos 1 hoja y media. O sea, a ver, una respuesta de media carilla no es una respuesta en esta materia. Acá no es como en matemática, acá no hay que simplificar, no hay que abreviar, hay que desarrollar. Es lo contrario. Bueno, así que supongo que estaríamos dejando las clases del 20, del 27 de octubre, más o menos, para ver si podemos hacer esto, ¿no? En una clase, alguno de ustedes que se va a ofrecer voluntariamente, si no lo voy a seleccionar yo, y vamos a hacer con esa persona esta experiencia, para que los demás puedan ver, puedan tener una idea de cómo se realiza esto. Por ahí yo hago el papel del alumno también, así que
La idea es que practiquemos la forma de dar final. Y el final va a ser así, exactamente como lo vamos a practicar. No hay otra cosa. Esto quiero que les quede claro. Después son ustedes los que deciden si lo van a dar en diciembre, si lo van a dar en marzo, si lo van a dar en el 2023, no sé, esto es una cuestión de ustedes. Pero lo vamos a practicar y vamos a tratar de que esto salga lo mejor posible. ¿Qué otra cosa tenía que decirles? Bueno, esto ya está. Bueno, ahora vamos a retomar Gramsci, que es donde dejamos la última vez. Habíamos visto hasta el momento, nuestro tema era la pedagogía crítica, que es una pedagogía que discute con la pedagogía liberal. Esto de la pedagogía liberal es lo que vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver otro autor que se llama Emil Durkheim, del cual les voy a contar su biografía y todas esas cosas en la próxima reunión. Pero esta pedagogía discute con la otra, digamos que están en lados opuestos, ¿no? Básicamente la pedagogía crítica sostiene que la educación está al servicio de la reproducción de los intereses del capitalismo. Y vimos a Marx, vimos a Engels, vimos un poco de la teoría de Marx para poder contextualizar todo lo que tiene que ver con la educación, porque sin ese contexto no me parece que esto pueda ser explicable. Y después de haber terminado con Marx, arrancamos con Gramsci. Gramsci, a diferencia de Marx, pone el acento más en la cultura. Tiene mucho más en cuenta los aspectos culturales que Marx no los tenía. Ahora, vamos a retomar acá algunas cuestiones del libro. Yo no puedo seguir el mismo orden de página que ustedes porque tengo otro formato, ¿no? Pero debajo del subtítulo que dice En busca del principio educativo, contenidos y métodos, está esto que voy a decir ahora. La separación escuela-vida ha sido, según Gramsci, una de las principales causas de la crisis educativa. Si la relación de la escuela con la vida no existe, es muy difícil poder recabar una participación activa por parte del alumno. De hecho, la actitud de queda caracterizada por la pasividad y la inercia, con lo que la educación se hace poco menos que imposible. Esto es una de las cosas que estaría diciendo Gramsci. Y dice también, el principio educativo buscado por Gramsci tiene que proporcionar un equilibrio entre la escuela y la vida, entre el orden social y el orden natural, precisamente porque el concepto de equilibrio entre el orden social y el orden natural, sobre el fundamento del trabajo, de la actividad teórico-práctica del hombre, crea los primeros elementos de una intuición del mundo, liberada de toda magia y brujería, y da motivo para el desarrollo ulterior de una concepción histórica, dialéctica del mundo, para comprender el movimiento y el devenir, para valorar la suma de esfuerzos y de sacrificios que ha costado el presente al pasado, y que el futuro cuesta al presente, para concebir la actualidad como síntesis del pasado, de todas las generaciones pasadas que se proyectan en el futuro. ¿Qué está diciendo Gramsci acá? Resumidamente dice, bueno, miren, si no conectamos la teoría con la práctica, si no contextualizamos lo que estamos enseñando, parece como caído del cielo, parece como que no tiene nada que ver con nada. Entonces no estaríamos entendiendo de qué manera se transitó desde el pasado hasta el presente. Y es importante entender esto, porque si no, la escuela parece ser, se limita a cuestiones de tipo muy abstracto que nada tendrían que ver con la vida. El objetivo de la escuela, dice más adelante Gramsci, tiene que dejar de ser el de formar
los pequeños monstruos áridamente instruidos para un oficio. Si se quiere introducir en la escuela principios que sean verdaderamente educativos, y si no se quiere perder, por otro lado, el nexo entre instrucción y educación. Creo que hay que llevar siempre a los escolares sobre una vía que permita el desarrollo de una cultura sólida y realista, dice Gramsci, ¿no? Y en realidad Gramsci buscaba en el principio educativo una unidad que integrase trabajo e instrucción y educación, capacidad de dirigir y de producir pensamiento y acción, teoría y práctica. La educación debería ser el artífice del hombre moderno, al que Gramsci define, bueno, no vamos a decir cómo define, pero creo que la idea está bastante clara. O sea, lo que estaría diciendo Gramsci acá es que no tenemos por qué, la educación no tiene que ser una cosa abstracta. La educación no tiene que estar descontextualizada. No puede ser de ninguna manera, no puede estar de ninguna manera despegada de la vida común del sujeto. Y ponerla en ese contexto hace que pueda comprenderse mejor. A esto se refiere Gramsci. A esto se refiere el autor cuando habla de Gramsci. ¿Qué más podríamos decir de importancia de Gramsci? Bueno. Hay algunas cosas más en las que se podría decir de Gramsci. Vamos al título 4, en números romanos, que dice la escuela única. Fíjense, para los que están siguiendo la lectura, si lo tienen ahí. Esperen que me estoy por quedar sin batería, voy a buscar el cargador. Bueno, toda una ingeniería. Ahí está. Si lo encontraron en el título 4, el número romano, la escuela única, dice debajo: la multiplicidad de escuelas técnicas y profesionales es un hecho al que Gramsci siempre se opuso. Como hemos tenido ya ocasión de ver, tanta multiplicidad surge como consecuencia de la implantación del industrialismo a todos los niveles de la vida, al tiempo que como discriminacionismo, dice, que utiliza esta diversidad para separar en las escuelas de más baja calificación a los hijos del proletariado. Gramsci opone la unidad a esta multiplicidad frente a la filosofía implícita en esas escuelas. Gramsci defiende que, puesto que en todos los niños existe tendencia tanto hacia la práctica como hacia la teoría, lo más justo es buscar primero la armonización de todas las facultades para que luego surjan las diversas especializaciones. Pero esta armonización debe lograrse a través de una escuela única, obligatoria, condición esencial de la democracia política. La multiplicación de tipos de escuela profesional tiende, pues, a eternizar las diferencias tradicionales. Esta escuela única tendrá dos fases: una de carácter humanístico, formativo, de cultura general, en que las capacidades de trabajo intelectual y trabajo manual se armonizarán,
y una segunda fase en la que se desarrollarán los valores fundamentales del humanismo, la autodisciplina intelectual y la autonomía moral necesarias para la posterior especialización científica, técnica o productiva. De esta escuela única se pasará, tras experiencias de orientación profesional, a una de las escuelas especializadas o a la universidad. ¿Qué está diciendo Gramsci acá? A ver, no podemos construir una educación segmentada. No podemos pensar en una educación técnica donde no haya materias como historia, donde no haya materias como, no sé, formación ciudadana, donde no haya materias como filosofía. Gramsci está diciendo, si hacemos una escuela para los hijos de la clase trabajadora, donde se vean nada más que cuestiones técnicas, entonces lo que estamos haciendo es reproducir y mantener estas diferencias que propone el capitalismo. O sea, seguimos produciendo obreros que después no van a ocupar los puestos de dirigencia, ¿no? Los puestos de decisión política. Tenemos que darle, dice Gramsci, a toda la población las mismas oportunidades. Por lo tanto, deben recibir la misma educación. ¿Se entiende esto, no? Digo, no podemos hacer una escuela para personas que se manejen con oficios y actividades manuales y otra escuela para gente que después, no sé, que tenga una formación más humanista y que después termina siendo dirigente o termina haciendo carreras universitarias. Mientras que el otro, que no tuvo ese tipo de formación, tiene más problemas para poder encarar ese tipo de carreras, que son las que en general, a la que en general concurren los hijos de la burguesía, que después van a ser los dirigentes. Esto es lo que Gramsci dice que hay que evitar. Bueno, y hasta acá Gramsci. Terminamos con Gramsci. Busquen ahí, los que están siguiendo la lectura, un subtítulo que dice Bourdieu, Passerón, Baudelot, Stabelet, Althusser, la escuela capitalista, aparato ideológico del Estado al servicio de la reproducción social. Todo eso. Búsquenlo, ahí está unas páginas, un par de páginas más adelante, ¿no? Bueno. 226 está, profe. ¿Qué página? En la 226. Bueno, yo lo tengo en la 429 en mi libro más gordo, pero bueno. Vayan a la página 226 entonces. Y vamos a leer juntos algunas cosas y vamos a ir explicando. Dentro de la pedagogía crítica tenemos varios neomarxistas, ¿no? Digo, y Bourdieu y Passerón ocupan un lugar interesante. Si bien Bourdieu nunca se declaró marxista, tomó muchas de las categorías de análisis que propone el marxismo para desarrollar toda su obra. Bourdieu vivió hasta el 2016, creo, o algo así, ¿no? Murió hace, o me estoy confundiendo de autor, no, me parece que murió hace poco tiempo. Y bueno, creo que el aporte más interesante de Bourdieu comienza con un libro que se llama La reproducción. Y comienza acá el texto que ustedes tienen, si quieren seguir la lectura, diciendo, sin lugar a duda, la reproducción, como la escuela capitalista en Francia, constituyen cada uno por su parte un hito en el actual debate educativo. Casi podría afirmarse que hoy día es obligado referirse a estos dos libros al hacer sociología de la educación. Sociología de la educación es el nombre de esta parte de la materia, ¿no? O más aún podría decirse que actualmente no es posible hacer sociología de la educación sin hacer referencia a los trabajos de Bourdieu y Passerón, por un lado, y Baudelot y Stabelet por el otro. Nosotros vamos a ver solamente Bourdieu y Passerón, si no ya es demasiado, Baudelot y Stabelet.
Son además libros que han creado escuela, suscitando gran número de estudios, trabajos, etc. El estudio de Bourdieu, Passerón y Baudelot y Stablet es obligado en nuestro análisis, no solo por las razones señaladas, sino especialmente por la especificidad de sus planteamientos, por la seriedad de sus investigaciones y por el valor de sus elaboraciones. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije al principio de todo esto que Marx y Engels no tenían la pedagogía como una preocupación central en el desarrollo de sus ideas? Digamos que abordan el tema de la educación tangencialmente, porque se presenta y algo escriben, algo desarrollan del mundo de la cultura, de la educación, pero no está dentro de sus preocupaciones centrales. Bueno, después vimos que Gramsci pone el acento en la cultura. Se va acercando Gramsci un poquito más a la educación, ¿no? Se va acercando un poquito más a la pedagogía. Y Bourdieu, Passerón abordan la pedagogía de lleno, totalmente. Entonces, históricamente, sigo leyendo acá, históricamente la reproducción de Bourdieu, Passerón fue el primero de los libros de esta escuela. Se publicó en Francia en 1970. Los trabajos de Bourdieu, Passerón y otros sociólogos influenciaron sin duda en Althusser, que en un artículo de 1970 abundaba en algunas ideas de la reproducción, aunque dándoles un tratamiento diferente. En 1971, Baudelot y Stablet publican La Escuela Capitalista en Francia. Bueno, estos son todos los autores que van desarrollando su obra en el mismo sentido de la pedagogía crítica. Vamos a encarar más específicamente Bourdieu, a ver si lo puedo encontrar acá. Más adelante van a encontrar en números romanos el número 2. Dice P. Bourdieu, J.C. Passerón, Escuela y Reproducción. Ese es el subtítulo. Vamos a leer ahí. Antes que nada, quisiéramos insistir en el hecho de que lo que sigue no es solo el análisis de Bourdieu-Passerón ni todo su análisis. Después de haber establecido una teoría de la reproducción, nos interesa ahora ver cómo esa reproducción es producida por la escuela, y para ello la reproducción será nuestra guía. No obstante, utilizaremos otras aportaciones. Ahora bien, como quiera que el tercer punto lo dedicaremos a demostrar, bueno, esto no. Más adelante van a encontrar Teoría de la Violencia y el Poder, con un número 1, un subtítulo que dice Teoría de la Violencia y el Poder. Y acá no vamos a empezar, y acá sí, anoten esto, vamos a empezar a abordar el primer concepto importante de Bourdieu, la violencia simbólica. O sea, cuando ustedes hablan de Bourdieu, no pueden dejar de mencionar la violencia simbólica. No hay Bourdieu sin violencia simbólica. Y dice acá, todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones simbólicas. Ya vamos a explicar esto. De esta teoría de la violencia y el poder, de este principio de la teoría del conocimiento sociológico, es de donde arranca todo el análisis de Bourdieu-Passerón. La violencia y el poder se convierten de esta forma en el uno en la condición del otro. Violencia simbólica a que Bourdieu y Passerón se refieren no es otra cosa que la imposición, repito, no es otra cosa que la imposición. Acá me avisa que quedan 10 minutos, así que si se cortan, hacen como siempre, vuelven a entrar con el mismo link.
No es otra cosa que la imposición por parte de la acción pedagógica de una serie de significaciones impuestas como legítimas, el ocultamiento de lo que se esconde tras esas significaciones, y esa legitimación aumenta el poder de quien lo produce y le permite seguir ejerciendo su violencia. Si encontraron este párrafo ahí, márquenlo, subrayenlo. Vamos a explicar rápidamente esto. La violencia simbólica no es otra cosa que la imposición por parte de la acción pedagógica de una serie de significaciones impuestas como legítimas. Serie de significaciones impuestas como legítimas. Esto quiere decir que hay una cultura válida y hay una cultura que no es válida. Y en la escuela esto se ve mucho. Hay un vocabulario apropiado para el desarrollo de las actividades educativas y otro que no. Hay una forma. Hay un montón de cosas que son esperables por parte de la escuela y otras que no. A ver, las que no, directamente se las aparta, se las saca, no son deseables. Y a eso se refiere Bourdieu cuando dice: la imposición por parte de la acción pedagógica de una serie de significaciones impuestas como legítimas, el ocultamiento de lo que esconde tras esas significaciones, y esa legitimación aumenta el poder de quien lo produce. Hay un lenguaje válido y un lenguaje que no es válido. ¿Cómo podría explicarlo? Miren, se lo voy a explicar de esta manera. Supongamos, vamos a intentar explicar que esto es algo que también desarrolla Bourdieu, lo desarrollan Bourdieu y Passerón, ¿no? El éxito y el fracaso escolar. Antiguamente se pensaba que el fracaso escolar era una cuestión individual. Es decir, este chico no aprueba porque no le da la cabeza, no tiene la inteligencia necesaria, no es él. O sea, el fracaso se explica en términos individuales, en términos de la propia persona, de los déficits que esa persona tiene para aprender. Bueno, muy bien. Bourdieu va a decir, esto no es así. Y va a implementar y va a desarrollar una explicación de carácter sociológico. Y va a decir, por ejemplo, miren, esto no es así porque las condiciones no son las mismas. ¿Y qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un nene de 9 o 10 años, que la mamá es profesora de algo, que el papá es profesional, y tenemos otro nene de la misma edad y su mamá y su papá supongamos que su papá es obrero y supongamos que su mamá trabaja en el servicio doméstico. Estos padres son diferentes. Los capitales culturales de estos padres son distintos. En el primer caso, cuando mamá y papá son profesionales, en casa se maneja un lenguaje muy similar al de la escuela. Entonces la escuela para el niño aparece como la prolongación de su casa. Papá, mamá, la seño, hablan todos el mismo idioma. Entonces es más fácil pertenecer. Acá no hay una disrupción. Acá hay una continuidad. Y al niño le parece eso. La escuela es como la continuidad de mi casa. Hay libros, como hay libros en mi casa también. Y los consumos culturales de la escuela son más o menos los consumos culturales de casa. ¿Qué es un consumo cultural? Consumo cultural es aquello que yo consumo, el tipo de música que consumo, el tipo de literatura que consumo. No es lo mismo leer un libro que una historieta, por ejemplo, ¿no? Eso es un consumo cultural. En el segundo caso, cuando papá y mamá son trabajadores no profesionales,
La escuela, en la escuela, mejor dicho, el lenguaje es diferente. La seño habla de una manera, tiene ciertas ideas, tiene cierta impronta, distinta de la de casa. Entonces ya no se ve la escuela como una prolongación del hogar. Hay una ruptura. En casa no hay libros, en la escuela sí. Los consumos culturales por ahí son diferentes. Entonces, si estos chicos tienen estas realidades diferentes, estos capitales diferentes, la palabra capitales subrayenla, porque es importante en la teoría de Bourdieu. Estos capitales diferentes, en el primer caso, el niño tendrá más posibilidades de éxito en la escuela. Porque entre la escuela y su casa no hay mucha diferencia. En el segundo caso, las posibilidades de éxito escolar disminuyen notablemente. Esto es lo que dice Bourdieu. Y de esta manera explica Bourdieu el éxito o el fracaso escolar en términos sociológicos. Bien, vamos a retomar la lectura del texto, ¿no? La violencia simbólica es la violencia legitimada. La violencia simbólica es la aceptación de determinados parámetros culturales y el rechazo, la estigmatización de otros parámetros culturales, totalmente distintos. Esto se ve mucho, por ejemplo, con los pueblos originarios. Por ahí esto estaba muy presente en algunos libros que yo leí cuando iba a la escuela, como Junco, o libros que ya ni siquiera sé si se leen en la escuela. Era una novela, quiero decir, de esas que se leen en la escuela secundaria, donde para llevar la educación a algunas provincias donde se habla otro idioma, el guaraní, por ejemplo, Misiones, Corrientes, Formosa, el Chaco, el quechua, Santiago del Estero antiguamente, en la escuela, mejor dicho, las clases eran en español. Y estos chicos no hablaban español, o si lo hablaban con dificultad. Bueno, hay toda una cuestión de deslegitimar el idioma nativo, el idioma originario, y legitimar el español, el castellano, ¿no? El castellano es la lengua deseada, es la lengua que hay que hablar. El otro es una lengua no deseada, es una lengua bárbara, hasta podría decirse. Y de ahí viene la palabra guarango, que no significa ni más ni menos que el que habla guaraní. Así que de esto se trata, la violencia simbólica. Y acá está todo entrelazado. Está todo entrelazado. Esta violencia simbólica hace que algunas cosas sean aceptadas y otras cosas sean rechazadas. No solamente rechazadas, sino estigmatizadas. Este es el lenguaje del atraso. Estos valores, estas creencias, todo esto que vos traés, que no forma parte del acervo escolar, que no forma parte de la cultura de la escuela, es el atraso, es lo no deseable. Entonces, a esto se refiere el texto cuando dice, no es la violencia simbólica, ¿no? No es otra cosa que la imposición por parte de la acción pedagógica de una serie de significaciones impuestas como legítimas. Una serie de significaciones impuestas como legítimas. Estos son los libros que hay que leer, esta es la música que hay que escuchar,